Muy buenas noches. Para mí es un placer venirles a contar un poco de la experiencia que hemos tenido en el proyecto de Ruta 1 con los sistemas de información geográfica. Para iniciar, quisiera dar una breve introducción de qué es el proyecto del Fideicomiso Ruta 1. Como todos sabemos, tenemos un desarrollo de obra pública en infraestructura para el corredor vial San José-San Ramón, que va desde La Sabana hasta San Ramón, justamente. Bueno, hace algunos años el pueblo de Costa Rica pidió justamente que se hiciera un fideicomiso con un banco estatal para hacer el desarrollo de este gran proyecto. Bueno, en este concurso el que ganó fue el Banco de Costa Rica y hizo el fideicomiso, y este es al que se denomina Fideicomiso Ruta 1. En este fideicomiso hay dos partes, donde tenemos el BCR y el CONAVI, que son los que hacen el fideicomiso y suscriben un contrato. Entonces, el MOB-CONAVI son los fideicomitentes y el BCR es el fiduciario. Bueno, nosotros dentro del BCR tenemos una infraestructura que justamente es la unidad administradora del proyecto para la que yo pues trabajo. En la unidad administradora de proyecto tenemos personal de diferentes áreas, ¿verdad? Tenemos una directora de proyecto que es doña Ada Muñoz, es una ingeniera de alta experiencia en infraestructura vial y es afortunadamente la directora de este fideicomiso. Tenemos partes legales, tenemos la parte de comunicación, que bueno, es una parte vital en el fideicomiso y nos ha ayudado a que justamente sea un éxito la comunicación transparente dentro del fideicomiso. Tenemos el área de ingeniería, obviamente importantísima en el desarrollo de este proyecto. Tenemos el área financiera y tenemos el área de operaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el fideicomiso Ruta 1 tiene tareas asignadas, que justamente es la construcción, operación, mantenimiento y administración de la ruta por 30 años. En este momento, como el proyecto es tan grande, se diseñó un plan de OBIS, que mucha gente oye a veces ahí en el tele o en las noticias o lee en el periódico sobre las OBIS. Y las OBIS justamente son las obras impostergables. ¿Qué son las obras impostergables? Bueno, las obras impostergables son todas aquellas obras que necesitamos ejecutar de manera anticipada para asegurarnos que en la ejecución del corredor vial vayamos a hacer un manejo inteligente del tránsito y podamos evitar los cuellos de botella, las grandes presas que sabemos que tenemos en los proyectos de infraestructura vial. Entonces, bueno, en el plan de OBIS se ha dividido en diferentes lotes. En este momento ya se adjudicó y está en construcción, como todos han visto, algunas obras y corresponden al lote 1. Justamente en la presentación que tenemos se ven las 17 obras que va a ejecutar el fideicomiso. En este momento tenemos las primeras 5 del lote 1, como les mencionaba, que son el paso del nivel de Firestone, el conector Castella, la ampliación del río Segundo, la ampliación del puente sobre el río Ciruelas y la ampliación sobre el río Alajuela. En este momento ya ustedes han visto el conector Castella, que está en construcción. De igual manera, la ampliación del río Ciruelas y la del río Alajuela. Prontamente vamos a empezar con Firestone. Entonces, estos son las 17 obras. Como pueden ver en la presentación, se distingue el Juan Pablo II, el intercambio de Coyol, ¿verdad? Tenemos muchas obras importantes. Entonces, aún así, ya teniendo toda esta estructura de las obras impostergables que vamos a ejecutar, a veces perdemos de vista que los proyectos de infraestructura vial tienen muchas tareas que hay que desarrollar o ejecutar antes de poder hacer obra. Y en esto justamente está ¿cómo les digo? La fluidez de los proyectos justamente. ¿Y por qué? Bueno, el fideicomiso, por el contrato de cesión del uso del derecho de vía que firmó el fideicomiso con los fideicomitentes, se nos dan ciertas tareas y ciertas obligaciones. Y en eso está, primero, la vigilancia, la recuperación y la adquisición del derecho de vía.
Si nosotros no tenemos el derecho de vía, no podemos emplazar obra. Tenemos la parte de expropiaciones, que es parte de esta adquisición del derecho de vía. Igual tenemos los reasentamientos, tenemos la reubicación de los servicios públicos y los desalojos, porque tenemos gente que obviamente ha estado habitando dentro de los terrenos de maniales, ¿verdad?, que ya son del Estado para ejecución de obra, y lastimosamente tenemos que mover esa infraestructura igual a las personas que habitan ahí. Bueno, cuando el fideicomiso inicia en el año 2017, que ya el BCR empezó aún sin tener aportes de los fideicomitentes ni un financiamiento, sino simplemente cubriendo todas las obligaciones económicas de manera responsable, empezó él mismo a trabajar. En ese momento la administración le dio al fideicomiso alguna información que venía del proyecto que se ejecutaba con anterioridad. Esa información es a la que llamamos inicial. Bueno, aquí es donde entramos con los sistemas de información. Ellos nos dan al fideicomiso, la administración le da al fideicomiso toda una serie de planos, un compendio de planos en software que no maneja bases de datos junta, ¿verdad? Sin decir ningún software en específico, ¿verdad? Entonces es muy importante que ya en esta etapa de la tecnología nosotros no podemos disgregar los elementos gráficos de las bases de datos. Es súper importante. En este ejemplo podemos ver cómo se nos entregó un plano de un anteproyecto y ahí se nos entregaron expropiaciones, y en un Excel, en una hoja de cálculo, se nos entregó el nombre de la persona que se iba a expropiar, se nos entregó el número de expediente, el área, ¿verdad? Y esta es una información súper valiosa que no puede estar disgregada. Adicionalmente, en estos tiempos nosotros no podemos estar con un dibujo y yendo a otra hoja a buscar esa información, cuando tenemos herramientas importantísimas que ya nos van a permitir simplemente con hacer un clic tener la información de cada elemento gráfico que tenemos en un mapa. Adicionalmente, el fideicomiso, aprovechando claramente las herramientas en web, nos dimos a la tarea de buscar todas las capas que podían servirle al fideicomiso, que estaban disponibles y que son públicas y a la que tenemos acceso todas las personas. Claramente usamos el CIRI, usamos el SNID, usamos el sitio del registro, consultamos las municipalidades, que también eso es muy importante. Desde que inicia el fideicomiso, nos dimos a la tarea de detectar todos aquellos actores importantes en la ejecución del proyecto para poder contactarlos y obtener toda la información necesaria que nos iba a resultar muy útil en la ejecución del proyecto. Por eso buscamos todas las municipalidades por las cuales atraviesa justamente el corredor vial. Y por eso tenemos un listado. Y vemos que tenemos a la Municipalidad de Alajuela, la Municipalidad de Heredia, San José, Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramón, que es donde culmina justamente el corredor vial, y todas ellas tuvieron la disposición y la disponibilidad de darnos sus mosaicos catastrales, que esto vamos a ver más adelante para qué es que nos va pues a servir. Algo muy importante es que toda la información que nos dio la administración venía en un sistema de coordenadas que no es el oficial. Bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque en aquel momento el sistema oficial no era el CRTM05. Entonces, uno de los pasos importantes que tuvimos que hacer dentro del seno del fideicomiso fue averiguar el origen de todas esas capas y de toda esa información que nos iban a brindar y transformarla a la oficialidad, ¿verdad? Venirnos todo a CRTM05 y así poder hacer un mosaico general de todas las municipalidades. Ahora bien, no solo las municipalidades son entes importantes, como ya vimos, anteriormente mencioné la relocalización de servicios. En la relocalización de servicios tenemos actores importantísimos que son todas las compañías de servicio público. ¿Por qué menciono y aclaro servicio público? Porque recordemos que las únicas compañías que pueden habitar el derecho de vía en precario
son las entidades de servicios públicos. Cualquier otra entidad que no sea pública no está autorizada por ley a establecerse dentro del derecho de vía. Entonces, por ahí tenemos al ICE, que para ellos, como están trabajando con el fideicomiso, es como grupo ICE. Tenemos Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ICE y RACSA, todos juntos trabajando como un grupo. Tenemos a SPH a lo largo del corredor, tenemos a IA, tenemos acueductos de las municipalidades, también tenemos otros pues actores como son el AIA, muy importante, y todos estos entes que nos han dado, bueno, nos han brindado justamente todas las redes de servicio instaladas a lo largo del corredor y que se puedan ver afectadas con la ejecución del proyecto. Bueno, entonces vean qué importante, ya tenemos un mosaico municipal, ¿verdad? Con todos y cada uno de los predios identificados, los propietarios, números de finca, números de plano, y tenemos los servicios que vamos a afectar y que están instalados a lo largo del corredor. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a tener un mapa con demasiada información. Entonces tenemos demasiadas capas y eso lo que nos va a hacer es enriquecer nuestro sistema de información geográfica, que a posterior vamos a ver cómo podemos hacer todos los análisis estadísticos de afectaciones y de costos que van a incidir en la inversión del proyecto. Ahora bien, en la relocalización de los servicios, tenemos una red muy vasta, ¿verdad? Imagínense al AIA, por decirles algo, ellos manejan redes de agua potable, redes de sanitario, ¿verdad? Igual SPH, igual las municipalidades, tenemos todo el alumbrado público, tenemos distribución eléctrica, tenemos telecomunicaciones, que ahí entra fibra óptica, servicios de internet, tenemos muchos servicios y esto es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque bueno, la ley 9292, que es la que le da origen al fideicomiso, que es muy importante pues mencionarlo, tiene una responsabilidad muy grande con esas empresas de servicios públicos a la hora de relocalizar los servicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el sistema de información geográfica? No solo la ubicación de esas redes, sino las características y especificaciones de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque este fideicomiso tiene la obligación de resarcir la inversión de la relocalización a cada compañía. Entonces, de previo a que se haga esa relocalización, necesitamos tener el inventario y el costo aproximado de cada una de las partes que se van a relocalizar. Vean qué importante ahí la actuación de un sistema de información geográfica, porque podemos hacer análisis por zona de las afectaciones y de los tipos de redes que vamos a afectar con las partes las cuales debemos relocalizar y reembolsar. En las expropiaciones. Bueno, las expropiaciones es un tema grandísimo, ¿verdad? Aparte de tener la capa del mapa pues catastral donde tenemos cada uno de los predios, la administración también nos dio otra capa disgregada de igual forma, ¿verdad?, de las propiedades que se habían expropiado y aparte las bases de datos de cada uno de los expedientes. Bueno, ¿qué hicimos en el fideicomiso? Trasladamos esos todo a un sistema de información geográfica y aunamos la parte gráfica con las bases de datos, donde se nos permite no solo ver el polígono, sino tocarlo, hacer un hipervínculo y desplegar el expediente que nos remonta justamente al tiempo de la expropiación para ver qué parámetros se tomaron en cuenta para realizar ese proceso, y nos da en el tiempo un estimado de los costos y ver cuál ha sido justamente la fluctuación o el dinamismo del mercado inmobiliario en Costa Rica, ¿verdad? Porque bien que mal, las expropiaciones fijan montos y al final son transacciones finalizadas que nos dan un precio de referencia y ya no un valor especulativo de mercado. La estimación de las inversiones de las expropiaciones también es importante, porque bueno, cuando el fideicomiso inició, todos los anteproyectos que nos había facilitado la administración eran justamente eso,
anteproyectos. Mucha gente pensaba o decía, bueno, ¿por qué si ya habían estudios de factibilidad y anteproyectos no se usaron para hacer el proyecto hoy en día? Bueno, estamos desfasados en el tiempo más de 10 años, entonces ha habido un desarrollo, hay una densificación pues demográfica, una courbanidad, ¿verdad? Hay un montón de factores que vienen a incidir a que los niveles de tránsito suban o cambien, ¿verdad? Y ahí se ven las necesidades de cada uno de los proyectos viales. Entonces, bueno, justamente esos anteproyectos nos sirvieron para a priori calcular un monto aproximado de las inversiones. ¿Y cómo? Bueno, ya teníamos una sección típica definida, ¿verdad? Que la sección típica nos va a decir cómo va a ser esa calle que se proyecta construir. Entonces pudimos hacer pues variaciones. Por ejemplo, en la sección típica se nos daba un ancho de calzada, un ancho de cuneta, un SAP, ¿verdad? Todos los elementos viales que al final me decían, bueno, vas a ocupar no los 50 metros del derecho de vía nominal de la ley, sino vas a ocupar 52. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se hace una proyección sobre todo el corredor vial y al tener ya el mosaico catastral pudimos obtener cuáles propiedades íbamos a afectar adicionalmente, cortar los polígonos, tener las áreas y hacer una estimación de esas expropiaciones. ¿Para qué? Bueno, este proyecto se financia con los ingresos de peaje y con algún financiamiento que obtengamos de algún ente multilateral o estatal que quiera invertir en el fideicomiso. Entonces, si no tenemos esos costos, no sabemos en cuánto puede invertir cada entidad. Entonces, si nos cambiaban la sección típica y nos decían, bueno, ya no va a ser de 52, ahora va a ser de 54, bueno, volvíamos a correr en el GIS esa nueva proyección, obteníamos las nuevas áreas y las nuevas estimaciones. Entonces vean que los sistemas de información geográfica con el tiempo en realidad se han hecho más que útiles, ¿verdad? Nos vienen a ayudar a optimizar muchas de las tareas que tenemos que ejecutar en cualquiera de los proyectos que queramos pues desarrollar, y más uno como este, ¿verdad? Que justamente es a nivel país, es un proyecto que ha sido declarado de uso y utilidad pública, ¿verdad? Otra parte importantísima y a la que nos debemos como una entidad responsable es al reasentamiento humano. A lo largo de la carretera tenemos gente que habita en los terrenos del Estado. Y bueno, estas personas, aunque sabemos que habitan de manera irregular, tenemos que ver una manera de de atenderlas, porque claramente necesitan un lugar donde estar. Entonces, el fideicomiso, justamente como esa parte responsable, ha hecho un levantamiento a lo que se le llama línea base. ¿Qué es esa línea base? Bueno, esa línea base es la delimitación de las personas que habitan en los territorios del derecho de vía, en este caso de la Ruta 1, para conocerlos, conocer su situación socioeconómica y saber de qué manera se le debe atender. Cabe destacar que en todos los proyectos viales, cuando la gente se da cuenta que va a haber un desarrollo, tiende a proliferarse este tipo de habitabilidad irregular. Es por ello que la línea base es el primer elemento que se debe levantar en un proyecto pues como este. ¿Por qué? Porque así todo el que esté habitando desde antes de que se supiera que iba a desarrollarse el proyecto va a estar dentro de la línea base. Todos los que vienen después claramente no son personas que han ocupado el derecho de vía justamente por necesidad, ¿verdad? Entonces es un elemento súper importante. Para el reasentamiento humano dentro del fideicomiso, justamente en el área social y territorial, que es en la que me desenvuelvo, tenemos, bueno, una técnica social increíble. Ella trabajó pues en el IMAS, eso nos da la oportunidad de conocer toda la solución estatal y gubernamental que nos puede apoyar en la atención de todos estos pues
habitantes que se detecte que su situación socioeconómica lo amerita, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo también importante dentro del fideicomiso. Nos hemos distinguido por la responsabilidad pues social. Algo que cabe destacar es que en este momento el fideicomiso ya también adjudicó el lote 2. El lote 2 cubre las obras de la ampliación del puente del río Torres y el mejoramiento del intercambio de circunvalación, obras que son sumamente importantes para el desarrollo de Costa Rica y que después van a concatenarse con la ampliación del puente Juan Pablo II. Entonces, vean qué importante, como se lo señalaba, en el tiempo ha ido cobrando importancia el uso de sistemas de información geográfica. Antes, a veces, cuando llegábamos a las instituciones, nos decían que pintaban mapas simplemente con el sistema de información y tenían una hojita de cálculo con los datos. Ahora, en este ejemplo práctico de la Ruta 1 que tuve que explicar bastante rápido, vemos cómo de muchas capas hemos logrado hacer análisis geoestadísticos, hacer análisis económicos, hacer proyecciones en el tiempo, hacer proyecciones de soluciones de vivienda. Bueno, es increíble, una herramienta que nos ayuda día a día a desempeñar mucho mejor las labores en el fideicomiso. Muchas gracias por la atención.